¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de martes. México pasó ya el 1.000.000 de casos de COVID-19 y en estos días superaremos las 100.000 muertes. Y el vocero oficial de la pandemia, el subsecretario López-Gatell, minimiza esta cifra, se molesta y advierte sobre las dificultades para distribuir las vacunas de Pfizer y de Moderna. Está la 4T minimizando la pandemia, se salió de control. Hoy retomamos el tema para hacer un balance a un año de que se presentará el primer caso en China. Y en México todo se prepara para realizar la consulta ciudadana de juicio a expresidentes, la que solicitó el presidente López Obrador. Pero mientras esto sucede, el INE encontró en 2 de las solicitudes ciudadanas de juicio firmas falsas, inválidas o de personas que ya fallecieron. ¿Qué sigue para este tema? Y en Perú hay crisis política. En tan solo una semana el país sudamericano ha tenido 3 presidentes, violencia en las calles con 2 jóvenes fallecidos, varios heridos y detenidos. ¿Cuál debe ser la postura diplomática de México? ¿Impacta el conflicto peruano a la región o no? Quédate con nosotros que ya empieza la mesa esta noche. Esto es Punto y Contrapunto de martes. La cifra de muertes por COVID-19 en el país se acerca a 100.000 y las hospitalizaciones no bajan. Por ejemplo, en la capital del país, aquí en la Ciudad de México, donde más casos se registran, esta ha subido. Para frenar los contagios sin volver a paralizar la actividad económica, las entidades han tomado distintas medidas y hoy el gobierno de México anunció una ampliación del convenio con hospitales privados para que también puedan atender casos graves de SARS-CoV-2. A unas semanas de las fiestas navideñas, las medidas que están tomando los gobiernos locales y el federal son o no adecuadas. Veamos el contexto. Con más de 1 millón de personas contagiadas y casi 100.000 muertes, el gobierno federal anunció este martes nuevas medidas frente al COVID-19. El convenio con hospitales privados se ampliará para que también reciban a personas con SARS-CoV-2 y el sector público pueda reducir el número de clínicas que atienden contagios. Con estas medidas se sumarán 150 camas para atender a pacientes en estado crítico. Además, desde la semana pasada, varias entidades han tomado medidas más restrictivas para intentar frenar los contagios. El Congreso de Sonora, por ejemplo, aprobó el uso obligatorio de cubrebocas en lugares públicos y espacios cerrados. Chihuahua tomó una medida similar, con sanciones y multas e incluso arresto para quien no acate usar cubrebocas. En Nuevo León, las autoridades también podrán multar, sancionar y arrestar a quienes no porten cubrebocas en la vía pública. Mientras, en la Ciudad de México, que encabeza la lista de defunciones en el país, los restaurantes, gimnasios, cines, teatros y centros comerciales deberán registrarse para obtener un código QR que deberá ser escaneado por sus clientes. Mediante este registro, el gobierno podrá alertar a quienes estuvieron más de 2 horas en un lugar si también estuvo una persona que haya dado registro positivo al virus. Según las autoridades capitalinas, la estrategia se implementó ante el incremento de hospitalizaciones y no vulnera los datos personales, pues lo único que registran es el número telefónico. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de martes, y como cada martes y jueves, Ana Villagrán, concejala de la alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Ana? Hola, buenas noches a todas y todos. Martín Vivanco, académico y abogado, ¿cómo estás? Bien, buenas noches a todas y todos. Estefanía Veloz, abogada y feminista, ¿cómo estás, Estefanía? Buenas noches, Genaro. Y Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primer tema, estamos a un año prácticamente de que se diera al paciente cero, el primer caso de SARS-CoV-2 en China, y evidentemente es momento de hacer un balance no solamente porque llegamos a esta fecha, sino también por supuesto porque en México ya se rebasaron el 1.000.000 de casos, estamos a nada de superar las 100.000 muertes. ¿Cuál es tu balance a un año, digamos, de que se presentara este caso en China y en las alturas en las que estamos en este momento en México? Empiezo contigo, Ana. Definitivamente es un tema que me quita la sonrisa de la boca. Estamos por llegar a diciembre, llevamos ya prácticamente todo el año pues entre encerrados, semiencerrados, entre no saber cómo recuperar las economías, entre que estoy segura que por lo menos todos nosotros nos hemos enterado por lo menos de una persona ya muerta, fallecida por COVID. Aquí en la Ciudad de México nosotros ya perdimos un concejal, el concejal Juan Medina, estuvo 2 meses entre saliendo del hospital y no, y al final falleció por COVID. Yo tengo por lo menos ya entre 5 y 7 conocidos que ya sus familias, algún familiar murió. Entonces, creo que si en este momento
momento el gobierno de la Cuarta Transformación no acepta que las medidas que ha tomado no han sido suficientes y que el que todos los días anuncien camas vacías, pues creo que estamos por muy mal camino. En la Ciudad de México estamos así de regresar al semáforo rojo. Están diciendo que están dejando que pase esto del Buen Fin para que pues la economía medio se vuelva a sentar, pero el tema es que las cosas no están funcionando y entonces cuando leemos que medidas como las que se han tomado ya con mano dura y con mucha responsabilidad de sí estarle diciendo a la gente el que uses cubreboca ya no es algo voluntario, es algo obligatorio y obligatorio de verdad, no como aquí en la Ciudad de México que el que si es obligatorio pero si no lo usas no pasa nada. Chihuahua, Sonora, Nuevo León, creo que están realmente marcando la pauta de lo que en este momento ya pues con estas 100,000 muertes es lo que tendríamos que estar haciendo. Ya superamos por mucho los peores pronósticos que Gatell había dicho. Creo que también ya es un momento en el que dejemos de estar atacando tanto la incompetencia de Gatell, que ya nos dimos cuenta que no tiene remedio, y creo que realmente los gobernantes tienen ya que tomar medidas diferentes. Ya no podemos estarle apostando solo a la libertad y a la responsabilidad de los ciudadanos, porque no lo están haciendo. Este fin de semana, no sé si alguien tuvo que ir a alguna plaza comercial, yo tuve que ir a hacer un pago a un banco porque no lo pude hacer por el OXXO porque no tenían sistema. Las plazas estaban atascadas, los restaurantes sin la sana distancia. En un espacio cerrado como un restaurante, pues te tienes que quitar el cubrebocas para comer. No estaban cuidando las medidas necesarias. Y por más que el Buen Fin y todas las medidas económicas sean, pues literal también de vida o muerte para muchas familias, no se está controlando el COVID. Yo creo que en algún momento llegas a pensar, nunca se va a terminar el COVID. Entonces, si no pasamos a arrestos o por lo menos a multas económicas por no usar el cubrebocas, vamos a seguir escuchando esto de las camas vacías, pero no hay ninguna solución y sí hay muchos muertos. Contrapunto, Alejandro, ¿cómo lo ves? Bueno, como siempre, ya sabemos que no podemos contar con un sector de la oposición que ha pretendido siempre compensar su vacuidad de propuestas con el ataque amarillista, sensacionalista, con tratar de lucrar políticamente con una de las mayores tragedias que hemos sufrido a nivel global. Eso lo sabemos muy claramente. Pero también sabemos que hay evidencia para contraponer eso. Y nadie ha estado tomando a la ligera esto del coronavirus, al contrario. Incluso hay un informe del Imperial College of London con YouGov que mide el nivel de intensidad de endurecimiento o de nivel de políticas estrictas para atacar COVID, y México se encuentra en primer lugar. Y a mí me preocupa mucho que los gobiernos como el de Jalisco o el de Chihuahua estén planteando el uso obligatorio de cubrebocas, uso obligatorio significando que dan autorización a las fuerzas policíacas para no solamente llamar la atención, sino, como dicen, encarcelar. Y eso es muy preocupante porque ya vimos que la evidencia es que la única persona que ha muerto por no portar cubrebocas ha sido Giovanni López en el caso de Jalisco, y también vimos cómo recientemente en el estado de Chihuahua un joven de 20 años fue brutalmente golpeado por policías porque iba dentro de su coche, además hay que decirlo, saliendo del trabajo dentro de su coche y no traía cubrebocas, le llamaron la atención, lo golpearon y lo detuvieron. Esas no son las medidas, esas no son las salidas. La mano dura para estos casos, pues lamentablemente no hay salidas fáciles, por lo contrario son problemas complejos. En uso de mascarillas, también según estas encuestas de YouGov y del Imperial College of London, México se encuentra muy por encima de la media global, eso hay que decirlo. Estamos nada más en segundo lugar de uso de cubrebocas, por debajo de Filipinas, mientras que los últimos países en el uso son países como Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega, Holanda, Australia, Reino Unido, Canadá, Francia. Y lo esperanzador dentro de todo este año, que ha sido muy complicado para México y para el mundo, es que ya hay cuando menos dos proyectos de vacuna que están por encima del 90% de efectividad. Con Pfizer, México ya tiene contratos, y con el caso de Moderna, que tiene 95% de efectividad y que además tiene la buena noticia de que su almacenamiento puede ser no en estos refrigeradores que requieren 70 grados bajo cero, sino en un refrigerador convencional, pues ya estamos dentro del mecanismo COVAX. Entonces, pues han sido muchos sacrificios. Evidentemente la población ya también está fatigada de tantos meses de confinamiento, pero finalmente se está viendo la luz al final del túnel, y yo creo que no hay que demeritarle a este pueblo su enorme entereza, su disciplina, su coordinación, porque mayoritariamente, salvo sectores
pues muy mezquinos. Yo creo que la gran parte de la población, a partir de sus circunstancias y de sus posibilidades, ha cooperado para que salgamos juntos de esta pandemia y finalmente del próximo año esperemos ya estemos cerrando este capítulo. Ahora, lo que dices de la vacuna, hay un problema, porque ya el canciller y el mismo subsecretario de Salud de Hugo López-Gatell está diciendo que va a estar difícil porque una tiene que ser almacenada a menos 60 grados, la de Pfizer, y la de Moderna a menos 20, y el tema de la distribución, pues no se le está dando mucho, pues sobre todo medicamentos, y ahora con esto de las vacunas, pues a la 4T, ¿no? Martín, ¿qué le responderías a Alejandro? A ver, pues quisiera leer el estudio, pero son 100,000 muertes, Alejandro, oficiales, más el subregistro que sabemos que se está dando en todo el mundo. Entonces eso nos coloca cerca de 200,000 muertes. Y como tú un día bien dijiste, realmente en lo que nos tenemos que fijar es en la tasa de mortalidad, por ejemplo, ¿no? Comparado por 100,000 habitantes. México está en primer lugar. No, si vamos también la tasa de contagio, estamos en sexto lugar. O sea, así como que un éxito, la verdad no ha sido. Yo creo que ya hablar, en eso estoy de acuerdo con Ana, hablar de López-Gatell es totalmente irrelevante, es indefendible. Hoy saca un muy buen artículo Salvador Camarena, yo creo que así lo van a juzgar cuando llegue con San Pedro. Es una persona que está en serio delirante. Pero yo creo que ahora sí, pues la responsabilidad es cómo cada estado cada entidad federativa va a reaccionar, y ahí vamos a medir la efectividad de la política pública de cada uno, y en eso sí estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con Ana, estoy de acuerdo con Alejandro. Creo que hay medidas que pueden ser proporcionales al uso obligatorio del cubrebocas, medidas desde una llamada de atención, medidas administrativas, etcétera, responsabilidad para, por ejemplo, si tú eres el dueño de un comercio y en estás prestando algún servicio, bueno, pues tú tengas un grado de responsabilidad distinto a los que van al lugar, etcétera. O sea, se pueden hacer muchos pasos jurídicamente antes de llegar a la cárcel. La cárcel me parece una enorme, perdón, Ana, idiotez, aparte no sirve para nada y sí es de un estado represor. Hay muchas fórmulas que han servido en otros países. A mí lo que me preocupa es que hemos llegado a un punto en que hemos dicho ya el dogma de que todo es relativo y nada se puede comparar, que parece que ninguna experiencia foránea la podemos tomar como ejemplo, ¿no? Entonces siempre decimos, es que México es muy particular. Pues sí, sí es particular, pero hay cosas que sabemos que sirven. Sabemos que el cubrebocas sirve, sabemos que la distancia física sirve, sabemos que no aglomerarte sirve. Y todo eso pues te va dictando política pública que puedes ir tú tomando como gobierno. Obviamente es algo bien complicado, sí es bien complicado. En Argentina, por ejemplo, hay un confinamiento muy fuerte y no han bajado los contagios. En Suiza se hizo otra manera y no han bajado. En Europa ahorita vemos un segundo rebrote. En Estados Unidos ni se diga, pues es un fracaso total. Claro. Pero, insisto, si nada más vemos los datos, México sale muy mal parado, sobre todo porque aquí se está muriendo más gente. Bien. Finalmente, Estefanía, ¿cómo evalúas un año de la aparición del primer caso y lo que llevamos aquí en México desde marzo, que se presentaron los primeros casos en el país? Sí, justo la falta de responsabilidad de la oposición en plantear estrategias que no han servido, porque la verdad es que estamos hablando de como si los estados no hubieran puesto sus medidas o sus propias medidas desde el principio, como si los estados se hubieran disciplinado con la estrategia federal y entonces hoy culpan a la estrategia federal, y eso es mentira. Cada quien dentro de justo de los gobernadores de la Alianza Federalista pues decidieron poner sus propias medidas que tampoco funcionaron, y efectivamente me sumo a lo que decía Alejandro con los únicos muertos que hubo por no usar cubrebocas. Y yo creo que sí es complicado que estén volviendo a utilizar este tema para esta suerte de golpeteo político, porque yo sí creo que hay dos maneras de ver las cosas. Uno, culpar a la población, y dos, culpar al sector privado, porque parece ser que desde lo que estaba diciendo Ana y desde lo que viene el discurso de la mano dura, pues es culpar a la gente absolutamente de todo, y no de los comercios privados que siguen rehusándose a cerrar negocios cuando han tenido que cerrar, cuando ha habido más gente de la que tiene que haber, que se enfrentan con la autoridad. Pongamos el caso que hubo en un Fishers hace un par de días, en el que fueron a cerrar porque había más gente de la que tenía que haber, y los mismos dueños del lugar y las personas que trabajaban ahí
ahí se confrontaron con las autoridades. Claro, es que no está la responsabilidad para el sector privado, todos se lo quieren hacer a la ciudadanía, que tiene que eventualmente ir saliendo y que tiene que ir recuperando esta suerte de nueva normalidad, claro, con las medidas que se están haciendo. Y creo que están ahí los dos enfoques. La Ciudad de México ha tenido un enfoque mucho más de ir educando a la población con el uso del cubrebocas, de hacerle accesible el cubrebocas, de manejar, por ejemplo, en la Cuauhtémoc, si a las 10 de la noche no cerraste, si tienes más de ciertas personas en tu negocio o en tu local, bueno, pues entonces quiere decir que estás haciendo algo mal y eso tiene consecuencias porque abrir en este momento es un privilegio. Y cosas como lo que está pasando en Chihuahua o en la misma alcaldía Benito Juárez, donde es la alcaldía en la que hay más contagios en este momento. Entonces sí creo que el enfoque que le das importa, porque ese es como se va a sentir la pandemia en ese momento. Y yo no creo que esta suerte de mano dura ficticia, porque no es real. Veamos el caso de Michoacán, lo que está pasando en Michoacán, donde sale el gobernador y está en una fiesta sin cubrebocas, pero la gente que salía a la calle sí le multaban por no usar cubrebocas. Es falso su discurso de que les interesa, es falso que les interesa plantear otra estrategia. Ahí están los gobernadores que dijeron que el doctor Narro tenía la mejor estrategia y pudieron aplicarla y ya pasó el tiempo en el que Narro dijo que iba a acabar con la pandemia y que iba a tener la mejor estrategia. Entonces yo sí creo que es una manera de verlo y es, si los gobernadores decidieron ir por su propia línea, tendría que juzgarse también sobre esa misma estrategia, pero que la ciudadanía no tiene por qué pagar las consecuencias de que los gobernadores quieran hacer campaña con este tema, porque solo termina en personas y en civiles o dañados por las políticas de mano dura o en la cárcel cuando las personas que tendrían que estar pagando consecuencias no lo están haciendo. Yo sí creo que hay una responsabilidad mayor en la autoridad de no utilizar este tema como lo han venido haciendo y tú me preguntabas, ¿dónde te quedas a un año desde que inició la pandemia o desde que estamos hablando sobre esto? Pues sí, en la falta de responsabilidad que hay y de gobernanza que hay por parte de los gobernadores y de las autoridades locales que creo que no han estado a la altura de esta pandemia en ningún momento y que parece que hoy están hablando de la pandemia como si hubiera tenido 2 meses, como si tuviera 2 meses. Creo que hay una responsabilidad y que también tienen que estar a la altura ahora que estamos discutiendo lo de la vacuna, porque francamente que exista esta opinión dentro de la opinocracia y la oposición diciendo que la burocracia está impidiendo que llegue la vacuna, pues nos deja ver que no se va a acabar la mezquindad de la oposición. Bien. Y que se van a seguir tratando de la misma manera. Tengo la mano levantada de Ana, adelante por favor. Muchas gracias. Pues es que basar toda una participación en solo acusar a la oposición y no hacerse responsabilidad como parte del partido gobernante, pues está cañón, ¿no? O sea, el tener que gastar 2 o 3 minutos en acusar la falta de crítica o la falta de nivel de la oposición, pero no en decir, gracias a las pocas medidas de la Cuarta Transformación, llevamos más de 100,000 muertes y ya casi 1 millón de contagios, pues entonces, realmente, si así mide la oposición, ¿cómo miden a su gobierno? Porque estamos observando, esto es de hecho, esto es de acciones, esto no es de es que me chocan los del PAN y los odio, por eso hablo mal de ellos. Estamos hablando de que los diputados de Morena para el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación del 2021 no etiquetaron dinero para la compra de vacunas. Díganme, ¿por qué le están quitando dinero a tantos sectores públicos? ¿Por qué le están exigiendo tanto al sector privado que no están apoyando, pero no pudieron etiquetar el dinero para la compra de vacunas? ¿No es esa la mayor incongruencia y mentira? Porque entonces, ¿cuántos millones del dinero que están malgastando, malorganizando, maldestinando la Cuarta Transformación y no va a ser para comprar vacunas cuando a la gente le están diciendo que es para eso? Las acciones de las autoridades de Morena es lo que tenemos que cuestionar. Pueden hablar muy mal, que Estefanía compruebe dónde en este momento Cuauhtémoc es la alcaldía, Benito Juárez es la alcaldía con más contagios cuando tenemos Tlalpan, Xochimilco, todas las alcaldías de la periferia y solamente Bien. Lo digo en Cuauhtémoc, ahorita ya tenemos 16 colonias al alza en COVID. Pero la menciona porque es panista. Que deje de un lado su odio partidista y que se concentre en que sus diputados no destinaron dinero para Bien. Vacunas. Nada más con eso. Déjame escuchar a Martín y con ese comentario cerramos y vamos a una pausa. Sí, a ver, o sea, lo vuelvo a insistir, parezco disco rayado, pero es que la responsabilidad era del gobierno federal que haya claudicado y que por eso tengamos un mar totalmente, un océano y un archipiélago de medidas diferenciadas es por culpa de que no se tomó liderazgo. O sea, lo que dice López-Gatell ya no informa, nada más hace ruido. No sabemos exactamente cuál es la política pública de esto. Las estrategias hay muchísimas y se han dicho alternativas. Tú dijiste uno, la de Narro es una, la otra es otra. Todos convergen en una cosa. Pruebas, distanciamiento físico, Bien. Etcétera. ¿Hay muchas maneras de llevarlas a cabo? Sí.
pero no se han hecho. No, ahora, la Ciudad de México, por ejemplo, que también es gobernada con Morena, ha hecho las cosas bastante diferente y va bien. Ahorita estaba leyendo que van a implementar un nuevo mecanismo de pruebas masivas, en efecto, para poder rastrear el contacto social. ¿Por qué no hacer eso a nivel federal? ¿Por qué no ponerlo como obligatorio? No entiendo, o sea... Déjame hacer una pausa porque se nos va el tiempo de este bloque, pero sin duda este tema se va a recuperar mañana porque evidentemente tenemos que seguir discutiendo el tema de la COVID-19. Hacemos una pausa y al regresar, tras evaluar algunas de las solicitudes ciudadanas para que se haga una consulta que define si se debe o no enjuiciar a los expresidentes de México, el INE, el Instituto Nacional Electoral, detectó varias irregularidades, entre otras la firma de personas fallecidas. ¿Qué sigue para este proceso? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Parece broma, pero no lo es. Entre las solicitudes ciudadanas presentadas ante el INE para definir si se debe o no juzgar a los expresidentes de México, participaron hasta los muertos. Así es, en el proceso de verificación de firmas realizado por el Instituto Nacional Electoral, se han encontrado solicitudes hechas por personas fallecidas, otras que no están en la lista nominal y otras más que no cumplen con los requisitos legales. Veamos el contexto. Este fin de semana, una de las solicitudes de consulta popular promovida para enjuiciar a expresidentes fue aprobada por el Instituto Nacional Electoral. Aunque en la solicitud presentada por Norma Sánchez Baena y Manuel Vázquez se detectaron 5.530 firmas de personas muertas, el INE determinó que la iniciativa cumple los requisitos legales. Para promover una consulta se necesita el apoyo del 2% de las personas inscritas en la lista nominal, es decir, 1.825.000 firmas. La iniciativa entregó las firmas de 2.538.000 ciudadanos, es decir, el 2.32% de la lista nominal de electores. Esto aún descartando 276.677 firmas no registradas en la lista nominal, 23.533 excluidas y de 5.530 bajas por defunción. El pasado 7 de noviembre, el INE informó que en la solicitud de consulta presentada por Jacob Polemski también se detectaron irregularidades de las 69.254 firmas presentadas. Solo se validaron 55.930, es decir, el 0.06% de la lista nominal. Ambas solicitudes fueron enviadas al Senado. En octubre pasado, la Suprema Corte de Justicia determinó que la propuesta de consulta hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador para juzgar a 5 expresidentes de México es constitucional. Entonces, el Congreso aprobó la consulta sobre el esclarecimiento de las decisiones de actores políticos del pasado que deberá realizarse el 1 de agosto de 2021. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema a discutir esta noche y vamos a abrir con el doctor Alejandro Encinas, que se acaba de titular, por cierto. Muchas felicidades. Te mandamos un abrazo desde aquí, desde la pandemia, por supuesto, tuviste que hacer tu examen, digamos, de manera virtual. Muchas felicidades, doctor. Adelante con su comentario. Muchísimas gracias, Gerardo. Qué buena onda. Pues fíjate, me parece desproporcional que cuando estamos hablando de que se lograron recolectar 2.538.000 firmas para iniciar una consulta, algo que nunca se había logrado en este país, nos estemos enfocando en 5.530 firmas, que efectivamente son inconsistencias y en un esfuerzo masivo, pues seguramente se cuelan algunos que no entienden que esto no ayuda y que por lo contrario desprestigia la causa. Pero estamos hablando de solo el 0.2% de los 2.538.000 firmas. Y es justo, yo creo que una muestra muy elocuente de cómo a veces en los medios de comunicación fijamos la atención en lo pequeño para demeritar lo grande, que es la organización popular para llamar a rendir cuentas, para hacer un examen sobre nuestro pasado inmediato, un esfuerzo de deliberación y de memoria histórica. Y nada más para poner las cosas en perspectiva. Margarita Zavala, cuando se lanzó a la candidatura independiente, obtuvo el INE, ahí cuantificó 700.000 firmas falsificadas, o con inconsistencias o con irregularidades. ¿Qué quiere decir esto? Pues es desproporcional las 5.500 que se están comparando aquí, que son indefendibles y están muy mal, pero pongámoslo en justa perspectiva. Margarita Zavala, 700.000, esta consulta, 5.000. Entonces, dejando esto a un lado, yo creo que lo importante aquí es que la consulta va,
ya había la iniciativa presidencial para esta decisión de juzgar expresidentes, que después entra a la Suprema Corte y agarra otro significado completamente distinto, pero que será reforzado por esto. Y yo aquí lo que apelaría más bien es a que se celebre el mismo día, respetando el espíritu de la Constitución y de la reforma política de 2014, que la consulta se realice el mismo día de la elección por cuestiones de eficiencia, tanto de movilización de personas, de electores, ¿no? Es altos costos convocarlos 2 veces en menos de un intervalo de un mes, mejor comprimir todo en esa misma jornada electoral, y también por motivos económicos. Había incluso estimaciones, si mal no recuerdo, de Uquipe Espadas, consejero del INE, que estimaba que realizar la consulta por separado costaría 8,000 millones de pesos. La consulta va, entonces lo mejor ahora es definir qué es lo más conveniente en términos de austeridad y de reducción y de eficiencia. Bien. ¿Qué le contestas, Martín? ¿Cómo ves este tema? Evidentemente sí es un problema en el que estén saliendo estas firmas también falsas, que evidentemente pues dañan un poco el proceso, por lo menos la credibilidad. Sí, pero como dice Alejandro, la verdad es que no es proporcional y no invalida la totalidad de la consulta. Además, porque el INE, si bien empieza, o sea, en el documento que salió a la luz, que ni siquiera es una resolución, solamente es un documento en donde dice y valida las firmas de la consulta, lo único que dice es, bueno, encontró tales inconsistencias, etcétera, pero la verdad es que no hace un juicio de valor sobre eso, solamente dice, bueno, pues, hay de tantos muertos, etcétera, es lamentable, se me hace innecesario. Si lograron 2 millones, pues, ¿por qué meter a 5,000 de muertos? No entiendo. Además de que la sanción pues sería a ciudadanos, porque es una consulta ciudadana organizada por 2 ciudadanos. Obviamente se especula quién está detrás de esos ciudadanos, pero lo que sabemos, y no podemos especular en eso, es que son 2 personas que iniciaron esta consulta y obtuvieron el número de votos, bueno, de firmas necesarias para llevarla a cabo. Y creo que también compararlo con lo de Zavala, Ríos Peter y el Bronco, lo único que podría hacer, por ejemplo, es que el INE en sus facultades pudiera sancionar a estas 2 personas, pero nada más. Sancionar a estas 2 personas por haber incurrido en una anomalía. Creo que a Zavala, a Ríos Peter y al Bronco en su momento les impuso una multa que fue pírrica, y después ya pasó al Tribunal Electoral y fue cuando le quitaron a Ríos Peter la posibilidad de competir, porque pues, eran un montón de firmas falsificadas. O sea, en ese sentido sí estoy de acuerdo con lo que él hizo el INE, qué bueno que no se metió en broncas, y si alguien quiere impugnar, hay un procedimiento para impugnarlo ante el Tribunal Electoral. Se me hace que era innecesario, porque sí contamina el espíritu de la consulta saber que pues están ahí presentando, pues firmando gente que ni siquiera está en el padrón electoral o que ya se murió, etcétera. Pues nos confirma pues, que es una simulación, pero no es proporcional. Y pues yo no estoy de acuerdo con la consulta, pero pues ese es otro tema totalmente distinto. Claro. ¿Cómo lo ves, Ana? El tema evidentemente está generando mucho ruido. Vamos a seguir hablando de este tema hasta que se dé la consulta. Yo sé que tú estás en contra de que se haga la consulta, y más bien, si es que hay que enjuiciar a presidentes o expresidentes, pues que se vaya directamente el caso a la Fiscalía. ¿Pero qué más agregar? Sí, exactamente eso, Genaro. No estoy en contra de la organización de consultas, sino de la utilización de esta consulta en específico para consecuentar un discurso de manipulación del presidente Andrés Manuel López Obrador, para no asumir los costos del entorno tan difícil que estamos viviendo a nivel nacional. Si bien puede que no sea representativo en términos porcentuales, pues yo también les voy a decir que obtener 2.538.048 pues como votos para esta consulta ya de manera reconocida por el INE, de los 91.379.697 que somos la lista nominal, es exactamente lo mismo que dijo Ale, solo son el 2%, entonces aunque sí venga escrita la ley, de 2 millones a 91 millones, solo hay 2 personas que le quieren hacer, pues le quieren echar las albóndigas al caldo del presidente. A mí sí se me hace grave el tema de que aparezcan 5.530 firmas de personas dadas de baja de la lista nominal por defunción, porque eso quiere decir que hubo detrás una persona que tenía acceso a la lista nominal, que estuvo llenando hojitas, y estoy segura que más de una persona estuvo llenando estas hojitas con datos falsos. Lo que esto, como señalo, aunque esto no sea representativo, como tampoco lo es representativa la consulta en términos del número total de la lista nominal, esto nos está evidenciando la falsedad con la que esto se fundó. Es decir, no solo hubo por defunción, hubo por pérdida de vigencia de la INE, alguien tenía acceso a este listado, cancelación del trámite, es decir, gente que ni siquiera llegó al INE a sacar su INE,
salió en esta lista nominal por suspensión de derechos políticos, es decir, esto puede implicar que hasta gente que está encarcelada participó en esto. Registro duplicado en el padrón, datos personales irregulares, domicilio irregular, registros repetidos, sin huella. Y el INE señaló que hizo una consulta, una muestra aleatoria de ciudadanos para preguntarles si ellos habían participado. Solo fue una muestra. 117 personas negaron haber dado su respaldo a la consulta sobre este juicio expresidentes. Lo que yo estoy diciendo es que no podemos construir un ejercicio donde se está pretendiendo llegar a la verdad ahora histórica de la Cuarta Transformación, con un ejercicio basado cuando sus participantes, que seguramente se van a victimizar por esto, pues esto que el INE nos está permitiendo conocer, actuaron con unas irregularidades y con una maldad por, no sé, justificar una falsedad. Entonces estas 5,000 personas podrían no ser representativas, como tampoco lo es la consulta, pero estamos fundamentando o autorizando una mentira. Bien, finalmente, Veloz, ¿cómo lo ves? Uy, pues a veces el PAN no alcanza ni medio millón de votos en algunos lugares, entonces sí creo que desestimar a la ciudadanía, sí, un día quieres al pueblo y al otro día 2 millones de personas, o cualquier cosa, no me parece nada válido. Argumentos sobre la mesa, sobre todo porque estamos hablando de ciudadanos y ciudadanas que se organizaron y efectivamente, como decía Martín, se trataba de un ejercicio ciudadano con un margen de error muy pequeño. 5,000 personas no representa mucho, además eran firmas que no iban a ser contabilizadas, que no iban a tener ningún tipo de... no iban a valer porque se iban a desestimar así como estuvieron ahí. Pero sí nos habla, y efectivamente, como decía el doctor Alejandro, efectivamente sí nos habla de dónde están los medios de comunicación y dónde está la opinocracia y dónde está esta fuerza que está ahí entre el poder económico que controla también medios de comunicación, en decir, claro, vamos a hacer una nota grande para desestimar filas de personas firmando que sí vimos, gente organizando que nos consta porque sí vimos en todos lados, gente que estaba muy de acuerdo con que se le llevara a los presidentes a juicio, y decir que 5,000 firmas vale mucho más que la voluntad popular de todas estas personas, y utilicemos todo este aparato mediático que tenemos para hablar de esto y para hacer que esto sea importante, para decir, bueno, al final se trataba todo de un tema de corrupción, aunque al final no les haya ido bien porque la gente no es tonta y porque sabe que 5,000 firmas no representa mucho y que se encuentra efectivamente en toda la recaudación de firmas que ha habido durante mucho tiempo. Incluso hay más muertos, yo creo, en el padrón del PRI en este momento que en la firma que se hizo para el tema de la consulta a los presidentes, ¿no? Para llevarlos a juicios. Así que yo sí creo que no vale tanto la pena concentrarnos en esto, pero sí echarle un ojo y escuchar muy bien desde dónde viene la crítica de la oposición, porque es la misma oposición que cuando está en elecciones sí quiere mucho a la gente, y cuando está en elecciones está diciendo, miren el nivel de desaprobación de esto, es que miren el nivel de desaprobación de aquello, es que miren cómo la gente no está de acuerdo con la misma Ana, que todos los días nos trae una anécdota distinta de alguien que se encontró en la calle, hoy parece que 2 millones de personas pues no le parecen suficientes. Sí creo que me parece inconsistente, o estás del lado de la voluntad popular, o entonces no te importa para nada lo que diga la gente y te quedas con lo que digan las instituciones. A mí sí me parece que habla mucho de hacia dónde está caminando la estrategia en términos de cómo van a comunicar los juicios contra los expresidentes, y sí me parece importante decir que sigue siendo un ejercicio histórico haber reunido casi 2 millones de firmas. Levantó la mano Martín y levantó la mano Ana. Adelante, Martín. Nada más para complementar lo que decía Estefanía, en el PRI no solamente hay muertos afiliados, sino todavía no nacidos. Pero eso no se sabe cómo llegaron ahí. Ya. Ok. Y finalmente, Ana. Sí, a Estefanía le preocupa tanto a la gente nuevamente que le pregunte a sus diputados de Morena por qué le quitaron dinero cuando el próximo año es un año electoral y además le están echando la carga de esto. Porque yo no consecuento lo que dice Alejandro de que tiene que ser el mismo día de la elección, justamente porque ellos están justificando que 5,530 firmas de muertos, que es una práctica priista, totalmente priista. Aquí el Morena está mostrando su ADN priista porque lo están justificando y están diciendo, ay, ¿qué importa que alguien lo haya hecho, que varias personas lo hayan hecho? Total, está bien y total, lo logramos. Cuando le quitaron dinero al INE, ¿cómo pretenden que tengan la suficiencia presupuestal para operar la elección del 2021 y después esta, que por ley tiene que ser en la fecha establecida, no cuando al presidente se le ocurra? Bueno, hacemos una pausa y regresamos después para el último bloque de la noche. En 7 días, Perú tuvo 3 presidentes. Hoy el centrista Francisco Sagasti ocupó la presidencia y su misión es lograr la paz después de unos días convulsos. Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.
Estamos de regreso en Punto y Contrapunto para el último bloque de la noche. Después de estar 26 horas sin presidente, Francisco Sagasti asumió la titularidad del Ejecutivo en Perú. Sagasti, de 76 años, fue elegido presidente del Congreso, por lo que constitucionalmente le corresponde ocupar la presidencia peruana. Así, en solo 7 días, Perú tuvo 3 mandatarios. Martín Vizcarra, quien inició su gobierno en marzo de 2018 y fue destituido hace una semana, acusado de supuestos actos de corrupción cuando fue gobernador del departamento de Moquegua. Ese día, Manuel Merino asumió el poder y miles de manifestantes salieron a las calles, pues la ciudadanía estaba en contra de la destitución de Vizcarra. La violenta represión del gobierno contra manifestaciones dejaron 2 muertos y numerosos heridos. 5 días después de asumir la presidencia, Merino renunció y hoy es investigado por abuso de autoridad y homicidio doloso. Ayer, con el voto de 123 de los 97 legisladores peruanos, Sagasti fue electo para gobernar hasta julio de 2021. Sagasti es miembro del Partido Morado, fundado apenas en 2017 y considerado de centro liberal. Este fue el único partido que votó en contra de la destitución de Vizcarra. Al hablar ante el Congreso, dijo que todo el Perú está en duelo, tras la muerte de 2 jóvenes en defensa de la democracia. Y es que fueron precisamente los jóvenes quienes encabezaron estas protestas para salvar lo que alguien ya calificó como la agonía de la democracia peruana. ¿Qué debería hacer México frente a todo esto? ¿Deberíamos opinar o no meternos? Es un país hermano de América Latina. ¿Cómo ves el tema, Estefanía? ¿Y va a tener solución pronto o no? Pues recuerda un poco al 2001 en Argentina, que tuvo 6 presidentes en una semana, más o menos, y que obviamente genera una desestabilidad, pero además descontento social, y así como en Argentina fue la juventud la que hizo el cambio, que después vino Néstor Kirchner con un momento importante democrático e histórico, pues aquí también podría parecer que es la nueva generación, la generación joven, la que trae estas ganas de modificar las cosas, y que además yo creo que han puesto el punto sobre la I, que es muy importante. ¿Dónde está el problema de esto? Y el problema de esto es el Congreso. Yo creo que esto fue un golpe parlamentario, precisamente porque el Congreso, sin dar ninguna garantía, sin investigar primero, sin que tuviera que presentarse el presidente a la Fiscalía, sin que se formaran pruebas, y sobre todo con el poder que tiene el Congreso, que no depende de su decisión, que se tenga que ratificar por otro lado, y que no haya ningún tipo de certeza, que no sea la decisión pura y dura del Congreso, pues sí habla mucho de que quien tenga la mayoría manda. Y en este caso, quien tiene la mayoría, pues es la ultraderecha del partido fujimorista, que no estaba muy contento con que Vizcarra tomara decisiones que les perjudicara, porque justo está pasando algo similar como la oposición acá, donde se están dando sus baños de pureza diciendo, claro, es que eso son contra la corrupción, cuando la misma bancada peruana tiene tiene muchas personas corruptas dentro de sus partidos, y que no han querido hacer nada para transformar, digamos, esta idea de hacia dónde va el Perú después de recuperarse con el caso de Brecht, porque digamos que Perú fue uno de los primeros países en tomar cartas sobre la mesa en este caso, en que México todavía no tenemos certeza de qué es lo que va a pasar con este gran caso de corrupción, y de Brecht que tocó todos los países de Latinoamérica, o por lo menos la mayoría. Y entonces lo que está haciendo esta mayoría de ultraderecha es pues tratar de proteger sus privilegios, y lo que quieren hacer es que no se transformen las cosas, y que quiere decir que Vizcarra iba de alguna manera contra el poder económico, iba de alguna manera contra estos casos de corrupción que trastocaban también a los líderes de los que hoy están en la bancada y que decidieron tomar esa decisión. Y aquí creo que hay 2 cosas importantes. Uno, el sentir de la gente. Y el sentir de la gente era de disgusto, y era que no podía ser posible que el Congreso otra vez tomara una decisión, un Congreso tan deslegitimado, un Congreso que se ha utilizado para pagar favores políticos. La decisión de desestabilizar al país otra vez y de poner a quien quisieron, también a alguien del partido AP, que es de ultraderecha desde hace muchísimo tiempo, que representaba regresar al pasado en muchos sentidos, y que eso generó el descontento, y que respondió como responde la ultraderecha, a golpes, y así como lo ha hecho durante mucho tiempo. Y la otra es la falta de crítica que hay de los organismos internacionales. Yo creo que si tenemos la habilidad, todas las personas de todos los días hablar de Venezuela, todos los días hablar de Venezuela, todos los días hablar de Maduro, lo que está pasando en Venezuela, pero nadie puede decir cuando hay golpes de Estado en otros lados, ¿no? Entonces yo sí creo que hay un problema del criterio de las instituciones internacionales que nos están fallando en este momento, porque parece que termina entre plática entre países latinoamericanos. Bien. Punto, contrapunto, Martín. No, punto, es que estoy de acuerdo, nada más que creo que es más
O sea, me sorprende muchísimo y me da mucho gusto que sí, los jóvenes hayan salido a las calles precisamente para defender una cosa que parecería muy abstracta aquí en México, que fue pues, la división de poderes y no entrometerte en lo que no te importa, porque lo que pasó es que a Vizcarra se le acusaba de casos de corrupción que tienen que ver, todo tiene que ver con Odebrecht, todos los caminos llevan a Odebrecht en toda América Latina. Entonces se le estaba acusando de eso, la fiscalía puede actuar, pero el Congreso se adelanta en un golpe parlamentario y lo destituye bajo una causal totalmente estúpida de incapacidad moral permanente, que quién sabe qué significa eso. Pero obviamente esto tiene un antecedente, ¿no? O sea, primero, Pedro Pablo Kuczynski, fue el que dimitió, que era presidente, y por eso supe Vizcarra. Y luego había una oposición recalcitrante, efectivamente, de la derecha fujimorista, no podía hacer nada Vizcarra, y en septiembre disuelve al Congreso. Disuelve al Congreso, se tilda inconstitucional, el Tribunal Constitucional dice que sí estaba bien la medida, y a partir de allí se desata una crisis política que desemboca en esto. Y sí, el tener 3 presidentes en una semana, pues te habla de una situación muy precaria en donde sí está en juego la estabilidad democrática. Ahora parece que este presidente puede llevar las aguas tranquilas, pero sí, o sea, yo creo que debemos de ver este ejemplo de que la democracia no es una cosa dada, se tiene que cuidar y tiene equilibrios muy frágiles y debes de tener guardianes de las reglas escritas y de las no escritas, ¿no? De ambas. Yo creo que, o sea, tomarlo como lo que puede pasar también por la corrupción, ¿no? Y cuando no se atiende a la corrupción correctamente, también es algo que yo creo que debemos de ver pues muy, muy detenidamente. Ana, ¿cómo lo ves tú? La verdad es que yo esperaba, no sé, escuchar como otra clase de cosas, porque al final, si a Martín Vizcarra se le está acusando de presuntos sobornos a cambio de licitaciones públicas cuando fue gobernador de Moquegua, pues creo que realmente entonces tendríamos que aplaudir, porque esto va en consonancia con el discurso de la Cuarta Transformación contra la corrupción. Yo creo que todos aquellos gobernantes o autoridades que tengan que ver con esta clase de actos, pues de entrada tendrían que dimitir, pues una vez que los descubren. Entonces yo creo que la pregunta inicial era ¿cuál tendría que ser la postura de México? Pues creo que en este caso, pues nos tenemos que mantener muy al margen, en el sentido de saber, o sea, si va detrás la corrupción y por eso esta inestabilidad política, porque, o sea, si aquí se quejan de la represión, pues sí los invito justamente a ver las imágenes del fin de semana de la manera en la que están tratando a los manifestantes. Creo que ahí sí también sí se violó los derechos humanos de varios de ellos, pues sobre todo en el tema como de las armas que utilizaban o de las luces que estaban utilizando para dispersarlos. Entonces se supone desde el 2000 ningún presidente peruano ha logrado controlar más del 40% de las curules en el Congreso, pero, o sea, es decir, esta inestabilidad pues creo que sí está pues dejando ver que el pueblo peruano pues tiene muchas cosas por resolver. Yo no veo mal que hayan quitado a Martín Vizcarra en términos de la incapacidad moral que critica Martín, porque sus leyes vienen desde 1839 y ahí dice que genuinamente cuando incurra en actos que sean como que muestren algún alegato para la integridad de los individuos en términos de que pueda ejercer o no un cargo público, pues es así como pues están justificando el tema de los sobornos. Ahora tendríamos que preguntarnos si esto es decir, como avanzar en más investigaciones para el castigo de los sobornos a cambio de licitaciones públicas y esperar que ahora pues el nuevo gobernante no caiga en estos patrones de corrupción que se ven pues en los actores peruanos. Bien. Doctor Encinas. No, pues imagínense, bajo la figura de la incapacidad moral, no hubiéramos tenido presidentes desde Miguel Alemán hasta Enrique Peña Nieto en este país. Creo que lo de Perú es la reedición de un capítulo más de un fenómeno que ha sido muy recurrente en la región, de los juicios políticos a Dilma Rousseff para destituir a un gobierno democráticamente electo. Lo mismo pasó con Lugo en 2012, un gobierno emanado de un proceso progresista, también destituido por los poderes fácticos con influencia en los parlamentos. En Ecuador, la figura más importante de la oposición, Correa, no puede pisar el expresidente de su propio país porque en ese momento lo aprehenderían porque le han inventado un sinnúmero de delitos. Y es este fenómeno que se llama el lawfare, y es la persecución, más bien el uso indebido de mecanismos legales. Dan la apariencia de institucionalismo y de respetar los procedimientos, pero que se utilizan con el fin de perseguir a un adversario político y de inhabilitarlo políticamente. Y eso es lo que está pasando ahora en Perú, bajo esta causal
de incapacidad moral, pues está revirtiendo una decisión democrática. Finalmente, en democracia tiene que ser el pueblo quien pone y el pueblo quien quita. Y los peruanos, el pueblo peruano eligió que Vizcarra sería su presidente durante un periodo delimitado, y lo que está haciendo el Parlamento es recortarlo en contra de la voluntad democrática. Yo no creo que pueda haber algo por encima de esa voluntad popular. Ahí, por ejemplo, los parlamentarismos tienen sistemas menos rígidos que los presidencialismos para resolver crisis institucionales o crisis entre poderes, como puede ser la moción de censura, pero creo que los presidencialismos en la región sí tendrían que pensar en cómo destrabar estas crisis institucionales, y una alternativa es introducir lo que ya tenemos aquí en México, sí, que a la mitad del mandato se le consulte a través del mecanismo de revocación del mandato al pueblo si quiere que el presidente continúe o no. Pero estas cosas de inventarse o de invocar una cuestión irregular del año 2013 y traerla a la fecha me parece sumamente delicado, y la reedición de estos mecanismos de persecución política a través del lawfare. Vi la mano levantada de Martín, adelante, por favor. Sí, nada más porque ahí, para que tengan cuidado los de Morena, porque les puede salir el tiro por la culata, porque de incapacidad moral permanente a una pregunta que dice ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas, bla, 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 de la pregunta y la consulta? Es exactamente lo mismo, no dice nada. Y también ahorita lo que se está defendiendo en el Perú es el debido proceso, y lo que estamos poniendo en consulta aquí es el debido proceso. Entonces es una contradicción que nada más ahí digo, tengan cuidado. Bien. ¿Alguien más quiere cerrar con un comentario a este bloque o nos vamos a la pausa? Bien. Yo nada más diría que es absurdo comparar una consulta a expresidentes que a todas luces tienen cosas que se les cuestionan, que un proceso antidemocrático como el que está viviendo el Perú, que tiene ayuda del Parlamento. Creo que hay dos cosas ahí que no me hacen sentido en la comparación. Aquí también tuvo ayuda del Parlamento y de la Corte. No, pero la gran diferencia es que aquí estás hablando de la destitución de un gobierno en funciones, y la otra... Aquí no se sabe de qué estás hablando. Llamar a rendir cuentas por el desempeño de gobiernos. Entonces ustedes están justificando la corrupción de Vizcarra. Bueno, ¿cierras con un último comentario, Alejandro? No, lo que comentaba, que la única diferencia, o sea, que yo creo que sí hay grandes diferencias entre los dos procesos. Aquí se está destituyendo a un gobierno en funciones, en el caso de Perú, y en el caso de México se está convocando a la gente a hacer una revisión sobre gobiernos del pasado, y me parece que eso tiene más que ver con un ejercicio de verdad histórica y de rendición de cuentas, pero que no tiene efectos en cómo están constituidos los poderes políticos en la actualidad. Bien, bueno, con ese tema, con ese comentario cerramos este bloque, hacemos una pausa y al regreso la despedida de los y las panelistas y la paparrucha de esta noche. No te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. El sábado pasado, el Frente Nacional Anti Andrés Manuel López Obrador, el FRENA, anunció su retiro del Zócalo. Como quizás recuerdas, esta organización instaló desde septiembre 700 tiendas de campaña en la plancha de la Constitución en el Zócalo para pedir la renuncia del presidente López Obrador. Pero según reportes de prensa, nadie, o casi nadie, dormía en ese lugar. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no dormían ahí más de 70 personas. Este sábado se fueron. Frena informó que despejarían el Zócalo para dar espacio a quienes asistan a la manifestación que convocaron para el próximo 21 de noviembre. En las redes sociales empezó a circular un oficio en el que supuestamente el presidente López Obrador ordena a la Guardia Civil, sí, así dice a la Guardia Civil, a intervenir el campamento de Frena y buscar armas y drogas. Aunque el documento aparece impreso en papel oficial e incluso tiene la firma del presidente, el documento es completamente falso. Recuerda que las informaciones falsas con frecuencia tienen errores básicos como llamarle Guardia Civil a la Guardia Nacional. Así que no caigas en paparruchas, aunque en su mensaje Gilberto Lozano, líder de Frena, acusó a las autoridades de jugar sucio y de tratar de corromper su movimiento. Realmente no hubo ninguna orden presidencial para retirarlos del Zócalo capitalino. Soy Genaro Lozano y te recuerdo que no hay que seguirnos cuidando, seguimos en pandemia, así que síguete lavando las manos bien y con frecuencia. Utiliza cubrebocas que cubra nariz y boca si vas a salir, pero si puedes todavía quédate en casa y no hagas reuniones de más de 10 personas, que es realmente una irresponsabilidad. Gracias por habernos acompañado esta noche, gracias Ana, gracias doctor Encinas.
Gracias, Martín, y gracias, Veloz. Nos vemos por acá el jueves. Mañana se quedan con Veloz, me parece, al frente Punto y Contrapunto. Ahorita lo platicamos. Yo mañana los espero en la mesa de Tercer Grado. Muchas gracias. Soy Genaro Lozano. Descanse y buenas noches.